Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Gusto en saludarle, hermanita Carmen. Gracias, hermano, igualmente. Ah, Muy amable, gracias. Vamos a esperar unos minutitos y comenzamos. ok. Ay, Señor Dios. Ay, 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 otro poquito y no me conecto. Ay, ay. Ando bien mala de la panza, pero bien mala. Pero gracias a Dios que pudo conectarse, mi hermanita. Ay, hermano, aquí ando ahí toda, pero aquí estoy. Fíjese que ayer, bueno, ya tengo días que traigo la crisis de la fibromialgia y me tomé Sí, un diclofenaco antier y me sí, tomé otro anoche. No, pues desde las 5 de la mañana estoy con el dolor la de molestia. estómago, la diarrea y bueno, todo por tomarme el diclofenaco. Me hace mucho daño ya, hermano. Sí, hermanita, está muy sensible. Mi pancita ya no aguanta. Sí, sí, sí. Pero bueno, Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches, hermanita hermosa. Buenas noches, mi hermanita. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches, Carlita. Me da mucho gusto oírte, hija. Buenas noches. Hola, hermana Carmen. Buenas noches, hermana. Igualmente. Igualmente me da mucho. Hola, hermana Luz. Me da mucho gusto oírlas. Nosotras también. Te extrañamos, te extrañamos. Ah, yo también los extraño un montón. Ya nos estaremos viendo primeramente, Dios. Bueno, Gracias, primero, gracias por el mensaje, hermana Carmen. no te preocupes, mi vida, pues para que veas que sí hace uno falta. Y cómo no, cómo no. Vamos a comenzar, hermanitos. Sí, hermano. Hermanita Luz, sería tan amable en levantar oración inicial para este estudio. Sí. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, dándote gracias, Señor,
porque nos permites estar aquí reunidos esta noche, Padre, para seguir aprendiendo más de tu palabra, más de lo que tú hacías en ese entonces con este pueblo, Padre, pero también para nuestro aprendizaje el día de hoy, Señor, porque tu palabra dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú pensaste precisamente en nosotros y en las generaciones que todavía, Señor, vendrán después de nosotros. Gracias te damos, Padre, que este capítulo, Señor, sea de bendición para nuestra vida espiritual, Señor, nuestro crecimiento también, nuestra madurez, Padre eterno. Ayúdanos para ser más conforme a tu Hijo amado Cristo Jesús. Dirige, Señor, tú esta noche, Padre Celestial, este estudio, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a través de nuestro hermano Padre. Te damos gracias, bendito Dios. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita. Pues bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a atender al estudio del capítulo 16 de Primera de Samuel. Vamos a partir de esta diapositiva primera, en la cual Samuel unge a David y comprende propiamente de los versos 1 al 13. ¿Quién tendría la gentileza de darle lectura? Yo, Niñas, Muy bien, hermanita Carla, gracias. sí. Samuel unge a David. Capítulos 16 del 1 al 13. Dios envía a Samuel a ungir a un nuevo rey. Capítulo 16, versículo 1. Dios le dice a Samuel que ya ha rechazado a Saúl y ha elegido otro rey entre los hijos de Isaí. Samuel teme la reacción de Saúl. Capítulo 16, versículo 2. Samuel teme que Saúl lo mate si se entera, lo que muestra el ambiente tenso y peligroso en el reino. Dios le da instrucciones específicas para el viaje. Capítulo 16, versículo del 2 al 3. Dios le dice a Samuel que lleve un becerro para ofrecer sacrificio como cobertura para su misión. Samuel llega a Belén y es recibido con temor. Capítulo 16, versículo 4. Los ancianos de la ciudad se asustan sabiendo que la visita de un profeta podía traer juicio. Los hijos de Isaí son presentados, pero Dios no elige a los primeros. Capítulo 16 del versículo 5 al 10. Aunque los hijos mayores parecen fuertes y dignos, Dios no los elige, dejando en claro que Él tiene otros criterios. Dios aclara que Él mira el corazón, no la apariencia. Capítulo 16, versículo 7. Una enseñanza clave: Dios valora la integridad y el carácter interno por encima de la apariencia externa. David, el hijo menor, es llamado desde el campo. Capítulo 16, versículo 11 y 12. David no fue considerado inicialmente, pero es atraído desde su trabajo como pastor y su corazón agrada a Dios. Samuel unge a David y el Espíritu de Dios viene sobre él. Capítulo 16, versículo 13. David es ungido como el futuro rey y el Espíritu del Señor comienza a actuar poderosamente en su vida. Muchas gracias, hermanita Carla. Pues, hermanos, como podemos ver propiamente en estos versos, ya viene la unción específica instruida por el Señor a Samuel para ungir a David. Vemos que en el capítulo anterior, por lo que hace a los versos 22 propiamente y 23, es cuando Samuel hace ver a Saúl el entender que acaso a Jehová se le complace con holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y esto dio pie a que precisamente por esa falta de obediencia de Saúl se determinara el rechazo del propio Dios de Israel respecto a este primer rey, Saúl, que incurrió en lo
analizábamos la clase anterior, en una desobediencia sustentada en una autosuficiencia en la cual el rey Saúl anteponía sus apreciaciones, sus opiniones, sus corazonadas incluso, antes que la propia obediencia al Señor. Y vemos el desarrollo precisamente en este nuevo capítulo de lo que el Señor ya había determinado, que era la unción a David como el siguiente rey. Respecto a esto, mis queridos hermanos, ¿alguien quisiera dar una apreciación de lo que haya podido leer? Yo más bien tendría una pregunta, hermano. ¿Por Sí. qué Samuel teme que si se entera Saúl de que va a ungir a un nuevo rey, teme a que lo mate? O sea, ¿no se suponía que ya Saúl se había arrepentido y le había pedido perdón a Dios? O sea, Samuel se daba cuenta que esto no era cierto, que había sido una mentira. Aquí lo que es muy interesante pregunta, hermanita Carmen. Aquí el profeta del Señor, el propio Samuel, aún en medio de la formación que desde la propia gestación como un hijo y siervo de Dios consagrado para cumplir ese propósito encomendado por el Altísimo Dios de Israel como profeta, y que tuvo a bien ser congruente con esa encomienda, vemos que también él llega a incurrir en una debilidad de tener un temor a la reacción de un varón como lo era Saúl, y que eso hablaba precisamente de que aún en medio de la formación íntegra, santificadora que el Señor obra en cada uno de sus siervos, los siervos tendemos, y hablamos de que todos los que estamos aquí como oyentes y estudiosos de la palabra somos siervos e hijos, somos susceptibles de incurrir en temor. Y el temor sustentado en la manera en la cual Samuel ya conocía a Saúl respecto a su manera de proceder. Era reactiva, era irreflexiva, era no razonada, y de ahí parte el que es muy significativo que Samuel pudiera entrar en ese temor. Pero para nosotros es un referente, perdón. Como falta de fe en que el Señor lo iba protegiendo. Claro, 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 y esa es una apreciación acertada, mi hermanita Pasa, Carmen. es lo mismo que nos pasa Efectivamente, a nosotros. así es. Esa es la Andamos razón en por la cual, tenemos falta de fe. sí, exactamente. Entonces, aún en medio, y veámoslo de ese nivel, ¿no? El parámetro de vida espiritual que Samuel había ejercitado a lo largo de su vida, porque en esta etapa ya estaba en ancianidad, hablando de carácter cronológico, cuanto más en ancianidad, hablando de carácter espiritual, en esa sabiduría. Pero ¿qué era lo que operaba? Esa susceptibilidad de la ligera separación del Señor. Puede filtrar ese tipo de conductas, de temor, de ansiedad, de preocupación, ¿verdad? Y si lo vemos a ese nivel de un siervo consagrado de esa manera, ¿cuánto más no nos ocurre a nosotros, que lo corroboramos? ¿Cuánto más no hemos corroborado que tenemos ausencia de fe, ausencia de ánimo, ausencia de diligencia? Si entendemos que diligencia es hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, aunque no lo queramos hacer, claro, en razón a Dios, ¿verdad? Y que desde luego se hace extensivo en el orden secular. Pero esa fue la razón, mi hermanita, que por un momento Samuel cayó en un momento de debilidad por sentir ese temor, puesto que lo estaba respaldando precisamente el Dios de Israel. Dios. Ujú. Ok, gracias, hermano. Sí, hermanita. ¿Alguien más quisiera dar una apreciación respecto a esta Hermano, diapositiva? perdón, buenas Sí, noches. sí, buenas Yo, noches, hermanita Dulce. yo lo que vi ahorita, lo que la pregunta ha hecho Carmelita, que pues Saúl no tenía temor de Dios,
Saúl era Ujú. nada más, él mismo se vanagloriaba. Así es. Y también vi, bueno, que el cuerno era el chofá para convocar las santas comuniones, ¿no? La convocación, por Así, ejemplo, esa convocación se iba a ir con el rey David, así es, así es. eh, y Sí, que efectivamente. Ruth y Boz eran tataranitos de Isaí, ¿no? Sí, Wow. Sí, efectivamente, ¿no? hermano. Isaí fue papá de este, de David. Sí, es una acotación muy interesante, hermanita Marce, y es correcta. Y también, Muy bueno, bien. más adelante ya ves que viene que un espíritu se le a David, más adelante viene eso. Sí, 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 más adelante es parte del contexto Se de, le- de la Yo lo siguiente veo, parte. como usted dijo, ¿no, El hermano? espíritu El malo se le corazón, mete ¿Perdón? perdón, el espíritu. este, perdón, habla, Carlita. No, ya, habla. Perdón, que Dios Síguele. no ve el corazón de las personas, ¿no, hermano? Por eso Dios elige Claro, porque también ya ve que era pastor, así es, era pastor de ovejas, el propio David como tal, y luego ¿verdad? ya ve que con el arpa también le toca ahora sí para que toque y ve el espíritu, ya empieza el espíritu con David, el Espíritu Así Santo empieza. es, hermanita Marce, muy Todo, acertada esa hermano. precisión. Gracias, hermanita Marce. ¿Alguien más, mis queridos hermanos? Sí, yo buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Juan Pablo, adelante. Bueno, a mí me llama mucho la atención el hecho de que Samuel unge un nuevo rey, ¿verdad? Y ese rey, ¿de dónde viene? De una estirpe, pues muy humilde, ¿verdad? Porque los pastores, pues eran humildes. Sí, Yo creo que fíjate, como en el campo mexicano, ¿verdad? Siguen siendo humildes y pues representa pobreza, representa la humildad ante todo, ¿verdad? Pero algo que llama mucho mi atención es que este Isaí, teniendo hijos, pues altos, fuertes, guerreros, incluso del ejército de Saúl, ¿cómo, cómo ve la unción de su hijo David, que es el más pequeño, el más joven y el más débil de todos, ¿verdad? Él siempre pues se alarma, ¿verdad? Al ver que es ungido David y que sus demás hijos no son ungidos, aunque tienen mayores atributos, porque él se queda con el estereotipo de, no, pues el rey grande, fuerte, el que, el que todo lo puede, ¿verdad? Y no tiene la confianza en, en la sabiduría del Señor que está puesta en el profeta Samuel para ungir a David, ¿verdad? Él está desconfiando de lo que dice Jehová, ¿verdad? En ese momento, porque pues al momento de que está refutando el hecho de que David es ungido y está renegando de que los demás no fueron ungidos, pues casi que dice es que el Señor se equivocó, ¿verdad? Así como muchos decimos en algunas ocasiones, ¿verdad? Nuestro dicho de siempre, Dios se equivocó en esto. Así lo dijo también Isaí. Pero aparte de ello, el hecho de que este David haya sido pastor, eh, creo que es algo que en común tiene mucho que ver aquí en el ámbito ya, eh, si hablamos ya de religión, ¿verdad? Porque prácticamente está pastoreando a las ovejas. ¿Y qué iba a hacer? sí, Seguir siendo pastor como rey. Él iba a continuar pastoreando el rebaño del Señor, al pueblo de Dios, que era el pueblo hebreo, y lo iba a estar allí siempre cuidando y demás. ¿Y quién mejor para hacerlo que un pastor, verdad? El pastor así sabe es. perfectamente cómo tratar a las ovejas. Ahora, si nosotros como, como congregantes, pues nos llevamos una analogía a que somos ovejas, ¿qué estamos haciendo? Necesitamos de los cuidados de nuestro pastor, ¿verdad? Y Así aquí, es. pues, recordemos que los pastores también son elegidos por el Señor, ¿verdad? Así es un Entonces, llamado es algo correcto, hermano que llama Juan Pablo, mucho la muy bien. atención. Muy Así bien, mi es, hermano. Sí, aquí gracias. hay algo sumamente interesante porque se hace la presión en uno de los puntos que Dios
aclara que él mira el corazón, no la apariencia. Tal como Exactamente. describía nuestro hermano Juan Pablo, efectivamente, los hermanos mayores de David tenían el porte, tenían el garbo, tenían el señorío propiamente que era un reflejo de lo que pudo haber sido Saúl, porque el mismo Saúl era descrito como el más bello o el más guapo de todos y cada uno de los israelitas en ese tiempo, el más alto, el más apuesto, y evidentemente Samuel, como un antecedente de que había ungido a este prototipo de rey, cuando ve al hijo mayor de Isaí, hermano de David, dice, este es el bueno, digo, parafraseando y hablando de ello. Sin embargo, precisamente Dios aclara que Él mira el corazón, no la apariencia, ¿verdad? Eso está contemplado precisamente en el verso 7 de este capítulo. Así es. Una enseñanza clave, Dios valora la integridad y el carácter interno por encima de la apariencia externa. A contrario sentido de lo que generalmente nosotros hacemos. Nosotros somos muy, lo hemos compartido en más de una ocasión, reactivos a los estímulos sensuales a priori o de primera instancia, como es la presencia y la apariencia. Muchas de las ocasiones nosotros generamos un prejuicio antes de conocer a la persona por su apariencia y podemos empezar a especular, a imaginar que tiene tal o cual capacidad, que tiene tal o cual iniciativa, que tiene tal o cual expectativa de la vida, tan solo de imaginarlo nosotros por verlo, cosa contraria al criterio de nuestro Dios, que como bien se declara aquí en el cuadro sinóptico, es considerado precisamente en el orden de que valora la integridad y el carácter interno por encima de la apariencia externa. Vemos cómo si distan los pensamientos del Señor a los de su creación y en tratándose de nosotros, de sus hijos y siervos. De ahí el que efectivamente nuestro Señor implementar ese criterio orientando a Samuel para que no cayera en esa primera apreciación de la apariencia, porque vemos en el transcurrir de la vida de la familia de David, cuando, nada más como un adelanto o una acotación al respecto, cuando los hermanos mayores se van a combatir con los filisteos y cuando David lo manda a su padre a darles provisión, ocurre que incluso lo quieren regresar porque él no está apto para la guerra, pero no era la apariencia, no era la corpulencia, era lo que Dios estaba viendo, la integridad de la conducta y el carácter de David, que como bien se comenta, él se estaba ejercitando de manera literal en el pastorado o en el pastoreo de las ovejas. Mismo tipo que vemos aquí reflejado, que nos lleva precisamente a entender que viene a ser un antecedente, una sombra de lo que hemos compartido siempre, del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí efectivamente no es la excepción, en la cual vemos un tipo de nuestro Señor Jesucristo a través del rey David, que de manera literal y real vino a ser un ascendiente de nuestro Señor Jesucristo. El último punto de esta diapositiva dice, Samuel unge a David y el Espíritu de Dios viene sobre él. Hemos observado que en muchas de las ocasiones en el Antiguo Testamento esa expresión del Espíritu de Dios viene sobre él era de manera efectivamente soberana en razón de la voluntad del Señor, pero era muy específica esa expresión. Viene el Espíritu de Dios sobre él y a continuación dice, David es ungido como el futuro rey y el Espíritu del Señor comienza a actuar poderosamente en su vida. Vemos efectivamente que esa consagración respaldada por el Señor empieza a obrar en la vida del rey David, próximo rey de Israel. Podemos pasar a la siguiente diapositiva si nos hacen favor. Ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva en la cual
se viene a desarrollar todavía este capítulo de manera sumamente interesante. ¿Quién Hermano, podría darle? Sí, sí, perdón, adelante. bueno, yo quería comentar sobre la otra diapositiva, que a mí, Sí, bueno, me impresionó mucho cómo Dios, se perfecciona en lo que el humano puede ver como debilidad, ¿no? sí, Porque, bueno, si nos vamos antes de David, igual Moisés, ¿no? Él le decía sí, al Señor, es que yo, ¿cómo voy a hablar con Faraón si yo soy lento al hablar? Y Dios le dice, ¿quién ha dado la boca al hombre, no? Y así a es. veces uno dice, ay, es que yo, tengo eso, ¿no? O tengo aquello y yo no puedo, o yo no sé, o yo no, pero Dios nos está enseñando, bueno, lo que yo he podido ver, que Dios te dice, yo te estoy capacitando, tú no Amén. eres, o sea, tú por ti mismo no lo vas a hacer, entiende que yo voy a actuar a través de ti y te voy a usar. Asimismo, Correcto. también cuando vino nuestro Señor Jesucristo, que los judíos a lo mejor esperaban, no, iba a venir y va a ser fuerte, ¿no? Bueno, yo por lo que tengo entendido iba a venir y va a ser guerra y esperaban algo más, ¿no? Y cuando ven Sí, que Jesús viene, pues tranquilo, con, en un enseñándoles, pollino. ajá, ellos dicen, pues, ¿cómo, no? Y a veces, pues a mí me impresiona porque luego yo sí, ¿no? He cometido ese error de que digo, ay, no, es que yo no soy apta para esto, o yo no, a lo mejor yo no voy a poder en esto, pero Dios me enseña que es que tú no eres, soy Así yo es. la que te voy a usar. Entonces fue lo que más me impresionó porque siento que en el otro, no, en el versículo anterior, bueno, en este mismo versículo, pero en la diapositiva anterior, perdón, Sí, como que hasta el papá lo hizo hasta atrás, ¿no? O sea, como que dijo, ay, tengo este, y ya como que hasta al último, ay, oye, ¿no tienes otro? Ah, sí, tengo a él, ¿no? Y así dicen que es. era bello, pero cómo Dios de verdad obra, Él ve realmente el corazón y obra grandemente. Era todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muy interesante, hermanita Carla. Efectivamente, nosotros, nosotros tenemos que entender que en humildad el Señor va a hacer la obra que sigue haciendo. El Señor no para, Él sigue obrando en nuestra vida, pero es determinante el que nosotros permitamos que Él obre en el orden de que nuestra responsabilidad limitada no deja de ser una responsabilidad. Y si bien Dios ya ha hecho todo en nuestra vida, nosotros debemos de darle la continuidad a lo que es nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Creer, pero antes arrepentirnos de nuestros pecados. Porque eso es la clave para efecto de que nosotros sigamos entrando en ese proceso de santificación. Y el proceso de santificación es gradual, pero contundente, sí, solo sí. Nosotros estamos buscando de continuo de la presencia de nuestro Dios. El rey David se ejercía en esa santidad a la hora de hacer lo que tenía que hacer, siendo un pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque vemos en episodios de su vida como en ese ejercicio del amor a sus ovejas, lo defendía de leones, de osos, se capacitó por la decisión de ejercer lo que Dios le había encomendado hacer, pero Dios le proveyó de todos los medios para que él tuviera a bien desarrollar todo ese crecimiento. Nosotros tenemos toda la mesa servida, mis hermanos. Y nosotros, ¿qué creen? Nos servimos de la mesa. El gran problema aquí es si nos servimos de la mesa del Señor para fines de la obra del Señor o para fines de carácter personal. Ahí estriba la diferencia, cosa que le ocurrió al rey Saúl. Él se sirvió de la mesa del Señor para sus propios fines, al grado de que su propia necedad
lo llevó a tomar decisiones fuera del orden que Dios había establecido y por eso fue rechazado. Y es de temer y temblar, mis queridos hermanos, el que nosotros estamos en el riesgo latente de incurrir de manera recurrente en ese tipo de conducta, en la cual el ídolo de la autosuficiencia, el ídolo de la independencia de Dios, nos está acarreando una seria responsabilidad delante del juicio justo que emitirá el Señor en su momento y a cada instante, porque Él es, si bien es misericordioso y renueva cada mañana esa misericordia, también como Dios justo, Él está considerando todas nuestras palabras, todos nuestros actos. Entonces, todo me es lícito, pero no todo me conviene. De tal manera que lo que nos conviene es hacer vivo el amor hacia Dios en obediencia, más allá de que yo me sacrifique, de que yo rinda holocaustos, sacrificios, en los cuales yo le diga al Señor, Señor, pero pues si yo voy de continuo al templo, Señor, pero si yo leo la palabra, Señor, pero si yo oro, sí, pero como bien se describía en la diapositiva anterior, el Señor mira el corazón y el carácter íntegro de aquel al que le hace el llamado. Y todos aquí en Unifam Aragón hemos sido llamados y somos deudores de aquel que nos creó. Lo queramos creer o no lo queramos creer, lo queramos entender o no lo queramos entender. Es una realidad, esa es nuestra realidad. Y a mayor humildad, mayor enaltecimiento por parte del Señor. Pero como también la palabra parafraseada lo dice, al quebrantamiento le antecede la soberbia. Hasta en tanto nosotros tengamos una de esas 6 cosas y 7 que abomina el Señor, que son los ojos altivos, nos mirará de a la distancia y no nos enaltecerá. De ahí el que es tan gráfico este hermoso capítulo de la palabra de Dios, porque como bien se ha mencionado, cada uno de los capítulos de cada uno de los libros que hemos estudiado solamente hablan de lo que en aquel tiempo y contexto histórico aquella generación vivió, pero que en el actual tiempo se sigue haciendo aplicable la palabra de Dios. Y Dios nos sigue hablando, hermanos, Dios nos sigue hablando. Pero bueno, daremos paso a la siguiente diapositiva. David toca para Saúl. ¿Quién desearía darle lectura, mis queridos hermanos, a esta diapositiva? Yo, ¿Quién dice hermano, yo? Adelante, adelante. el espíritu del Señor se aparta de Saúl. Versículos del 10, capítulo 16, versículo 14. Dios retira su presencia de Saúl y en su lugar un espíritu maligno lo atormenta, simbolizando el juicio divino. Saúl comienza a sufrir tormentos espirituales. Versículo 15. Sus siervos notan su angustia y reconocen que es causada por un espíritu maligno permitido por Dios. Se propone buscar a alguien que toque el arpa. Versículo 16. Los siervos sugieren que la música puede traer alivio a Saúl, reconociendo el poder sanador de la adoración. Uno de los siervos recomienda a David, versículos 17 y 18. David es descrito como valiente, hábil con el arpa, prudente y con la presencia del Señor sobre él. Saúl envía a llamar a David, versículo 19. El rey solicita que Isaí envíe a su hijo David al palacio para servirle. Isaí envía a David con presentes para el rey. Versículo 20. David llega al palacio con regalos como muestra de respeto y obediencia a la orden del rey. David se gana el favor de Saúl. Versículos 21 y 22. Saúl lo aprecia mucho, lo hace su escudero y pide a Isaí que lo deje quedarse con él. La música de David alivia a Saúl, versículo 23. Cuando David toca el arpa, el espíritu maligno se aparta de Saúl, mostrando cómo Dios usa los dones para traer paz.
Amén. Muchas gracias, hermanita Fabi. ¿Cuál punto de estos consideran ustedes que es trascendente? Desde luego todos son trascendentes y conforme el subtítulo, Dios toca para Saúl. Hay un desarrollo de esta misma diapositiva también muy puntual, ¿verdad? El Espíritu del Señor se aparta de Saúl. Es algo que nosotros debemos de entender. Dios tiene la potestad como soberano de alejarse de su presencia, de aquel a quien le place. Pero algo sumamente interesante, a la hora del Señor de retirarse, no solo es el hecho de que se retira en el caso de Saúl, sino que en su lugar un espíritu maligno lo atormenta, simbolizando el juicio divino. Vemos como aquí, en el periodo de gracia, el Señor como tal nos permite disfrutar de todo lo que Él nos pone para buscar de su presencia. Pero llegado el momento del juicio, el Señor en esa justicia nos va a hacer entender que lo que podemos tener por gracia, en su momento a la hora de emitir juicio, no es más que la retribución de lo que no hicimos en el tiempo de gracia. ¿Alguien podría darme un ejemplo de esto, mis hermanos? Hermano, aquí nosotros ahora tenemos el privilegio de que Dios no se aparta de nosotros. Los que Amén. nos apartamos somos nosotros del Señor. Ya no Así el es. Señor se aparta de nosotros, sino somos nosotros los que nos alejamos de Él. Así es. Y en esta Muy buena predicción. fue el Muy Señor buena predicción. el que se aparta de Él. Y ahora por gracia precisamente, y el Señor no se aparta de nosotros. Una vez que le aceptamos y el Señor no nos deja, quien dejamos al Señor somos nosotros. Así es. Es una decisión, ¿verdad? Es Así es. una decisión ejercitarnos en el tiempo de gracia que Él nos concede conforme lo que Él nos manda a hacer, y bien precisado. Al abstenernos de hacer lo que nos manda a hacer, nosotros estamos generando que en un juicio justo tengamos la retribución que nos corresponde por nuestros actos. Eso sí vamos a tener. Así es, así es. De ahí la importancia de entender que no podemos colgarnos de la gracia del Señor en ningún momento y en ninguna etapa de la vida, porque si antes envueltos en nuestros delitos y pecados lo hacíamos de una manera normalizada, ya no podemos normalizar en nuestro vivir lo que es la conducta o la omisión que el Señor sanciona, que el Señor muy claramente señala como pecaminosa. Tenemos que buscar precisamente entender que nosotros no debemos, como bien comentaba nuestra hermanita acá, alejarnos de esa gracia que tenemos en el día a día, mis hermanos. ¿Alguien más quisiera dar una apreciación respecto a esta diapositiva, algún punto? Sí, hermano, Sí, por hermanito Juan favor. Pablo. Sí, Bueno, si me permite, voy a abordar dos puntos. El primero es la apreciación que tengo acerca de esta diapositiva y la segunda pues sería sí, el ejemplo en el que lo podemos correcto. aplicar nosotros esto en nuestro día a día, ¿verdad? Muy Pero bien. bueno, algo que llama mi atención mucho es el hecho de que David, a pesar de haber sido ungido y demás, él no sabía en qué momento iba a empezar a tener la capacitación, por así decirlo, o la cercanía para empezar a aprender cómo ser un rey. Nosotros, Ujú. yo creo que cualquiera de nosotros, si en un momento dado nos dijeron, ¿sabes qué vas a ser rey? Vas a ser presidente, ¿no? ¿Qué pasaría? Lo primero pues, es paniquearse, porque dice uno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Se tiene que pasar, digamos, por una cierta capacitación para empezar a trabajar sobre la toma de decisiones y demás.
cosas que conllevan el ejercicio de un rey, ¿verdad? Entonces aquí algo que veo es de que a David pues lo acercaron de una forma, o bueno, mejor dicho, lo acercó Dios de una forma que ni siquiera David se imaginó, porque yo estoy seguro de que cuando David fue a tocar para el rey Saúl, ni siquiera se imaginaba que él iba a tener ya cierta aceptación ahí cerca de él, ¿verdad? Que lo iban a tener cerca. Incluso nadie se lo esperaba, ¿verdad? Yo creo que Sí, hasta el ejército de Saúl, pues inmediatamente reaccionó como, ¿y cómo le hizo para llegar, no? ¿Qué hizo para ganarse el favor del rey Saúl, ¿verdad? Entonces creo sí, que es algo que aquí el Señor pues hizo, que fue capacitar a David de una forma que ni siquiera se dieran cuenta que estaba sucediendo, ¿verdad? Porque obviamente si se daba cuenta Saúl o alguien de su ejército, ¿qué iba a pasar? Lo que pasó más adelante, ¿verdad? Lo iban a empezar a perseguir. Entonces creo que eso es algo que debe de llamar nuestra atención y debemos de aplicarlo en nuestro día a día, de que el Señor pues nos da a nosotros cierta forma de dones, ¿verdad? Los dones para que nosotros podamos servirle. sí, Si nosotros como, como cristianos no queremos servirle al Señor, ¿qué va a pasar? Pues Él nos va a quitar todos esos dones, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que todo lo que nosotros aprendemos o sabemos en nuestro día a día y a lo largo de nuestra vida, todo eso son conocimientos que nos ha dado el Señor y que nosotros debemos de aplicarlos para honrarlo, ¿verdad? Entonces, aquí en el ejemplo que yo quería poner es algo pues muy cercano a nosotros, ¿verdad? A nosotros como iglesia, que son los ministerios. Si hablamos de cualquier ministerio, es la forma en la que el Señor nos ha llamado a nosotros a servirle a Dios, ¿verdad? Pero si sí, nosotros somos susceptibles de dejar ese ministerio en cualquier momento, porque no es nuestro, es algo que nos dio el Señor, un encargo que nos dio a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿eso en qué nos convierte? En que somos prácticamente sus servidores, estamos sirviéndole al Señor y nosotros somos los que debemos de responder de ese ministerio hasta que el Señor así lo decida, ¿verdad? Posiblemente dice, ya, hasta aquí llegó tu función, no estás llevando bien tu ministerio, déjalo, o estás llevándolo muy bien, pero ahora te necesito en este otro punto, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde podríamos compararnos con Saúl. Ahora, también, si me permite, ¿verdad? Respecto a lo que comentaba acerca de que Saúl había hecho uso de los favores del Señor para sí, en cierta forma, pues David también lo hizo, ¿verdad? Cuando Betsabé, que tomó a Betsabé por, pues, no fue esposa, sino como concubina prácticamente, ¿verdad? O, sí, híjole, no sé qué figura se haya establecido en ese momento. No puedo en este momento quizás razonarlo, ¿verdad? Pero sí, la primera vez que estuvo con Betsabé, creo que ahí en ese momento se sirvió de los favores que le dio el Señor a David para sí, y fue algo que le costó muy caro, ¿verdad? La diferencia sí, con Saúl, como siempre lo hemos estudiado y lo hemos dicho, es que David se arrepiente de lo hecho, de corazón, y Saúl ya había perdido hasta esa capacidad de arrepentirse, ¿verdad? así es. Muy Vale, ahora sí, interesante, mi maestro Juan Pablo. Muy interesante, gracias por la apreciación. Aquí lo importante es vean de qué manera tan gradual pasan las cosas. El Espíritu del Señor primeramente se aparta de Saúl, ¿verdad? Y en su lugar, precisamente, un espíritu maligno lo atormenta. Vean la etapa, se aparta el Señor, un espíritu maligno le atormenta. Y Saúl mismo comienza a sufrir en carne propia el tormento de ese espíritu maligno. ¿Y qué es lo que ocurre? Él tendría la oportunidad Saúl de haber doblado rodillas y volverse al Señor y arrepentirse de lo que le había llevado a tal condición. Claro que sí, tenía esa posibilidad de hacerlo. Pero, ¿qué es lo que ocurre?
quiere solucionarlo de nueva cuenta a su manera y se propone buscar a alguien que toque el arpa, ¿verdad? Evidentemente, lo que Dios permite que ocurre es que los siervos sugieren, ¿verdad? Que la música le puede dar un alivio y entonces van a considerar quién puede ser un adorador en este caso, que pudiera tocar algún instrumento. Y vamos viendo cómo se va desarrollando por etapas las cosas. Y de manera análoga, es algo repetitivo en la vida de alguien que pueda pecar, como cualquiera de nosotros. El Señor se aparta, evidentemente ese espacio cuando el Señor se aparta es como cuando Faraón, el Señor permitió que el corazón de Faraón se endureciera al grado de que el Señor se apartó, el Faraón se endureció y fue llevado por la consecuencia de ese duro corazón a vivir la experiencia, él y el pueblo egipcio, de las 10 plagas. ¿Qué implica esto? Que el Señor estaba permitiendo que en el caso de Saúl viviera todas estas etapas de manera degradante por la propia decisión de Saúl a la hora de no entender que había esa necesidad de arrepentirse y de volverse al Señor, cambiando plenamente su conducta. ¿Qué cosa? Ustedes imaginen el escenario del propio rey Saúl como rey a la hora de que el profeta Samuel lo confronta y le dice que no es mejor la obediencia, que no es mejor la humildad o la sensatez que la necedad, que incluso habla precisamente en esos versos en el 23 del capítulo 15, que son equiparables a la adivinación, que son equiparables a ese tipo de prácticas que el Señor aborrece. Que no hubiese sido por parte de Saúl para conveniencia de su vida, pero para gloria del Señor, el que él se hubiese arrepentido y cambiado? No hubiese tenido la necesidad de vivir lo que estaba viviendo. Y eso es lo que en nuestro tiempo nos ocurre, hermanos. Tenemos que entender que cuando estamos incurriendo en una falta pecaminosa, tenemos muy claros los resultados de esa falta pecaminosa. Y es que el Señor se contrista, el Espíritu que Él ha puesto en nosotros se contrista, porque está predominando la naturaleza de ese pecado que está propiciando que la santidad del Espíritu con el que hemos sido sellados se contriste. Y eso propicia que de la manera que sea, nosotros, como bien lo precisaba nuestra hermanita Carmen, nos alejemos. El Señor, Él está en su trono. Y para gloria de Él y vergüenza de nosotros, tendríamos que reconocer que hemos conducidonos de una manera pecaminosa, arrepentirnos y volvernos a Él, porque Él es, como lo dice primera de Juan 9, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ya envueltos en el desfiladero del pecar, hasta en tanto se toque fondo, uno tendrá la oportunidad o de volverse al Señor, o ¿qué creen? De caer más abajo, como fue lo que le ocurrió al rey Saúl. Y es sumamente interesante cómo todo esto va propiciando el que podamos llegar en la siguiente diapositiva a 3 preguntas que debemos responder, ¿verdad? Y que responderemos pues ya a la hora del término del estudio, ¿verdad? La primera, pero ¿quién le da lectura, mis hermanos, a la primera y segunda, tercera pregunta? ¿Quién me hace el favor de darle lectura? Adelante. Gusta yo. Ah, 1. ¿Estoy valorando más las apariencias externas que el carácter que agrada a Dios? Muy bien. La segunda, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando su llamado me saca de mi zona de confort?
Y la 3, ¿cómo reacciono cuando otros son escogidos por Dios para ocupar lugares de influencia? Muy bien. Yo quisiera la participación de dos hermanos. ¿Quién dice yo para contestar estas preguntas? Y ya después, desde luego, plasmarlas por, por el WhatsApp. Pero ahorita, ¿quién dice yo quiero contestar estas preguntas? Dos hermanitos. ¿Me permite? Adelante, hermano. Bueno, la primera, estoy valorando más las apariencias externas que el carácter que agrada a Dios. Yo creo que no, porque al final de cuentas yo estoy consciente de que todos podemos ser diferentes, podemos tener diferente forma en nuestro físico, diferente forma de pensar, y creo que si nosotros buscamos agradar al Señor, ese es nuestro objetivo principal, ¿verdad? En mi caso, yo creo que si nosotros estuviéramos valorando esas apariencias, diríamos, ay, no, pues es que, como Juan Pablo puede hacer, ayudarle a Susi a hacer comida, ¿verdad? A lo mejor dicen, él no tiene facha de cocinero, ¿no? Entonces, Claro, es algo claro. que nosotros debemos de ver. No es necesario aparentar ni tener un eh, ciertas características para poder hacer algo que le va a agradar al Señor, ¿verdad? Correcto. La segunda pregunta, ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando su llamado me saca de mi zona de confort? Claro que sí, porque el Señor debe de ser nuestra prioridad y debe de ser toda nuestra razón de vivir. Ujú, sí. La tercera, ¿cómo reacciono cuando otros son escogidos por Dios para ocupar lugares de influencia? Bueno, yo creo que eh, debo de, mi forma de reaccionar debe de ser la más adecuada con obediencia y con humildad, porque si yo en un momento dado soy destituido de cierto lugar de influencia, pues es porque quizás no estoy cumpliendo los estándares del Señor, ¿verdad? Estoy, digamos que, fallándole al Señor y debo de aceptar esa decisión, y más cuando viene de Dios, ¿verdad? Correcto. Muy bien, hermano. Muchas gracias. ¿Algún otro Gracias. hermanito que quisiera contestar estas tres preguntas? Bueno, va a ser, sí, adelante. Dice, estoy valorando más las apariencias externas que el carácter que agrada a Dios. Pues, yo creo que no. La segunda, estoy dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando su llamado me saca de mi zona de confort. Por supuesto que sí. Y la tercera, ¿cómo reacciono cuando otros son escogidos por Dios para ocupar lugares de influencia? Yo creo que dentro de la obra de Dios no hay lugares de influencia. Todos deberían de ser, porque así pienso, que a los ojos de Dios todos somos iguales. No hay un influyente y uno que no lo sea. Todos somos iguales. Pero sí pienso que antes de poder elegir a alguien para que verdaderamente sea escogido por Dios, debe predominar la oración antes de tomar una decisión, porque muchas veces se toman decisiones al vapor, por X Sí, motivo, se quitan o se ponen. Y vemos que muchos ministerios quedan a medias por esas malas elecciones. Ahí no puede ser Dios el que elige, porque Dios no elige a alguien que no esté bien en relación con él. Entonces aquí sí pienso que antes, para que verdaderamente sean escogidos por Dios, hay que ponerse en oración y poner a la persona que pienso que es la elegida en oración para que Dios conteste y de esa manera sí poderme dar cuenta si es la persona elegida por Dios. Y le digo, para ocupar lugares de influencia,
En la casa de Dios no hay influyentes. Todos somos igualitos. Lo mismo el que barre, como el que acomoda Ujú. las sillas, como el que canta en el coro, todos somos iguales a los ojos de Dios. No hay influencia dentro de la casa del Señor. Gracias, hermanita Carmen, por su apreciación. Muy bien, mis hermanos, pues bueno, vemos cómo estas preguntas nos confrontan a contestar de manera tal que nosotros en forma genuina podamos responder de manera amplia o de manera muy concreta en función de nuestra propia experiencia de vida en el caminar cristiano que hemos venido ejercitando. Y evidentemente va a predominar lo que hemos con mayor frecuencia practicado. Y hay un riesgo en el cual nosotros podemos pensar que la respuesta convencional, como por ejemplo a la pregunta 1, estoy valorando más las apariencias externas que el carácter, evidentemente por convencionalismo, hasta por regla de trato social, por educación, nuestra respuesta evidentemente va a ser no, pero que quepa el confrontar de manera honesta con nosotros mismos qué es lo que realmente me pasa. Realmente soy susceptible de valorar muchas veces las apariencias externas que el carácter que agrada a Dios. O sea, valga la pregunta al aire y expresa. De la misma manera, podemos contestar la segunda pregunta, en la cual también tenemos esa posibilidad de ser confrontados, ¿no? ¿Estoy dispuesto a obedecer? ¿Estoy dispuesto a salir de mi zona de confort? ¿Realmente estoy dispuesto? ¿Qué creen, hermanos? Los actos, los hechos hablan. Y convencionalmente decimos, sí, yo me desgarro las vestiduras y digo, me salgo de mi recámara, me levanto y me voy raudo y veloz a la oración inicial del servicio del domingo, pero ¿realmente lo hago? Es de confrontación, hermanos. Nosotros ya no estamos en una estatura de estarnos engañando y pretendiendo engañar. ¿Cómo reacciono cuando otros, y lo mismo opera para la tercera pregunta, son escogidos por Dios para ocupar lugares de influencia? ¿Qué creen, hermanos? Entendemos por fe que Dios escoge a los siervos y todos nosotros somos siervos, curiosamente, ¿verdad? Todos los que estamos participando, casi todos, en este estudio bíblico, casi todos los que participamos en los servicios del domingo, casi todos los que participamos en los tiempos de oración, somos precisamente escogidos por Dios, pero hay del cuidado que debemos de tener de la murmuración, de efectivamente, como bien dice mi hermana Carmen, si el Señor no tiene acepción de personas, que nosotros no tengamos esa acepción de personas. Pero bueno, hermanos, sea este bendito tiempo de estudio bíblico para que de las diapositivas, como siempre, bien acertadas que se han desarrollado y el confrontar estas preguntas, las cuales les agradeceré, contesten de la manera que ustedes quieran contestar, extensa o breve, podamos plasmarlo al término del estudio. Así también vamos a ver cuál será los próximos 2 no tendremos estudio. Se está haciendo un anuncio. Lo tomamos en cuenta, mis hermanos. Los 2 miércoles no tendremos estudio. Iniciamos hasta el 30 de abril. Correcto. Nosotros entonces en obediencia y sujeción nos sujetamos a esto. Y le agradeceré a mi hermanita Carmen que pudiera llevarnos en esta oración final. Si nos hace favor, hermanita Carmen. Vámonos. Señor, mi Dios, papito hermoso, cuántas gracias te damos esta noche, Señor, porque no cabe duda que tu palabra es clara y eficaz, mi Señor.
Permítenos cumplirte con lo que nos corresponde, mi Señor, que es la obediencia, sobre todo la obediencia. Y enséñanos a no fijarnos, Señor, en la apariencia, sino Así en es. el corazón de las gentes, Señor, de las personas que formamos tu iglesia. Que sea lo que nos llame la atención, mi Señor, su corazón, más no cosas externas, papito hermoso, porque pues eso es vano. Si acaba, algún día termina por ya no servir, por ya no ser el mismo, ni el Sí, mismo sí. cuerpo, ni las mismas fuerzas, mi Señor, pero el corazón y lo que existe en nuestro corazón, Señor, prevalece para siempre. Gracias, Amén. papito hermoso, porque de verdad tu palabra es tan clara, mi Señor, y a veces nos confrontas de tal manera, Padre, que nos sacudes. Muchas gracias, papito hermoso, por esta hermosa enseñanza. Padre, yo te pido, no sé el motivo por el cual mi pastor está ausente, pero tú sí lo sabes. Cuídalo en el lugar en donde esté, mi Señor, a él, a su familia y a todos mis hermanos, mi Señor, pues danos un descanso reparador y permite, Señor, que mañana pues nos levantemos con entusiasmo, sabiendo Así de quién sea, somos Señor. servidores y tratando de hacer los cambios que tú pides que hagamos en nuestra vida, mi Señor. Gracias por tu palabra y bendícenos esta noche, mi Señor. Te doy la Así sea. honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Mis queridos hermanos, un gusto estar entre ustedes y con ustedes. Dios les guarde y bendiga. Que tengan una excelente noche. Buenas noches. Gracias, Buenas hermanos. noches. Buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga. Dios les bendice. Gracias, hermanos. Buenas noches. Buenas noches.